Quiero empezar leyéndoos un tuit que publicó hace unos días Brais Fernández, que es un miembro de Anticapitalistas y de la revista Viento Sur. Decía Brais Fernández: canta mucho la diferencia entre cómo tratan los medios la desigualdad en abstracto, problema social, los más vulnerables, en comparación a la huelga de las refinerías en Francia. La compasión se acaba cuando la clase obrera usa su poder estratégico como posición de fuerza. Buena noticia que los troscos se preocupen de los medios. Si no llegas a fin de mes o te mueres de frío este invierno, pero lo haces en silencio, te damos una cristiana palmadita en la espalda desde los medios de comunicación. Pero ahí de ti, ¿cómo se te ocurra organizarte en un sindicato, hacer una huelga o salir a protestar a la calle? Entonces te vamos a reventar. Pues efectivamente, creo que es una gran definición de los enfoques que utiliza el poder mediático ante huelgas como las que están teniendo lugar en Francia, que son unos enfoques que, por otra parte, para cualquier persona que suela seguir la cobertura mediática de movilizaciones sociales, no pueden resultar demasiado sorprendentes. Vamos, que veréis que es un poco lo de siempre. El primer gran marco que comparten prácticamente todos los principales medios, tanto los de la derecha como los de la progresía mediática, es fracaso de la huelga en Francia. Fijaos, así lo ha contado Onda Cero, la radio de los pistoleros de A3 Media. Las movilizaciones en Francia en la educación, la sanidad o los transportes no consiguen paralizar el país como pretendían los sindicatos. La alta velocidad y el metro han funcionado con normalidad y el Ministerio cifra en un 5% el seguimiento en la huelga educativa. No consiguen paralizar el país como pretendían los sindicatos. Ok, así lo ha contado la SER. Francia se echó ayer a la calle para protestar precisamente por los efectos de esta crisis energética y por la precariedad laboral, pero esta huelga general no tuvo el efecto que esperaban los sindicatos. Sí, se alteró el funcionamiento del transporte público, sí que hubo grandes manifestaciones en las ciudades, pero no se paralizó el país ni muchísimo menos. Hubo poco seguimiento en la educación, pero sigue, por ejemplo, el bloqueo en las refinerías de petróleo. No tuvo el efecto que esperaban los sindicatos, poco seguimiento, no se paralizó el país, ni mucho menos. Bueno, es que no era una huelga general y lo están presentando como una huelga general. Resulta inquietante escuchar en la SER y en Onda Cero las mismas palabras. Parece como si el guión lo hubiera escrito la misma persona. Fracaso, 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 pringaos, que sois unos pringaos, volved a trabajar, cabrones. Total, les ha faltado decir: tomad nota, trabajadores españoles, que las huelgas y las movilizaciones son siempre un fracaso y no sirven para nada. Un ejemplo más que contiene esta misma lectura del fracaso y también el que veréis que es el otro marco principal de la cobertura mediática sobre las protestas en Francia, que es un clásico: incidentes, violencia, enfrentamientos radicales, terrorismo callejero. Informativos Telecinco. Pues amenazaba con paralizar el país, pero finalmente la jornada de huelga en Francia se cerró con un seguimiento bastante discreto. Sí, hubo bastante menos repercusión de la que se esperaba en esta jornada de protesta, que acabó con algunos incidentes en las calles de París. Laia Forés. ¿Qué tal? Buenos días. Pues el seguimiento de la huelga desde luego no ha sido masiva, ha afectado sobre todo los transportes, pero desde luego el país no se ha paralizado. Eso sí, los sindicatos advierten, este invierno habrá más huelgas como la de ayer para pedir aumentos salariales. La manifestación que recorrió el centro de París reunió a más de 100.000 personas y acabó con algunos disturbios, con escaparates rotos y además hay 11 detenidos. Esta huelga general llega en medio de una crisis del carburante. Hace 3 semanas que hay refinerías, la mayoría de refinerías del país que están bloqueadas, que no funcionan, y eso ha hecho que por lo menos el 25% de las gasolineras no tengan todos los carburantes. Incidentes en la primera huelga del otoño del descontento. Así llaman los sindicatos a las protestas en demanda de subidas salariales. Los estudiantes se han unido para protestar por la bajada del número de profesores. Pero los incidentes los han protagonizado 200 anarquistas del llamado Bloque Negro. Enfrentamientos que han comenzado cuando han roto las lunas de un concesionario. Incidentes que han quitado protagonismo a la movilización sindical. Bueno, más
más de lo mismo, ¿no? Seguimiento bastante discreto, bastante menos repercusión de la que se esperaba. El país no se ha paralizado. Ya veis las imágenes. Ya veis que sí, indistinguibles en eso la SER, Onda Cero y Telecinco, que después pasaba, como ya os anticipé, al otro marco principal sobre la protesta, que es el de la violencia. Todo imágenes de violencia, ¿no? De cargas policiales, etcétera. Tiene gracia además que terminaran la pieza diciendo eso de incidentes que han quitado protagonismo a la movilización sindical. ¿Quién se lo quita? Claro, el protagonismo a la movilización no se lo quitan los incidentes per se, se lo quitan los medios de comunicación, se lo quitáis vosotros, amigos de Telecinco, que sois quienes decidís lo que resaltáis en vuestra pieza y lo que no, y en este caso, como siempre ocurre, por cierto, decidís que lo más noticiable sobre lo de Francia son las imágenes del grupo que vosotros mismos cifráis en 200 personas y no las demandas de las decenas o cientos de miles de personas movilizadas. Bueno, último corte que os pongo, mismo marco de la violencia e incidentes como la palabra más repetida. Antena 3 Noticias, titular de la pieza en su web. Las primeras consecuencias de la movilización general en Francia. 11 detenidos y 9 agentes heridos. Dale al play, por favor. Incidentes en París durante la manifestación por la huelga convocada para pedir mejoras salariales. Hay al menos 11 personas detenidas y 9 agentes heridos. Sectores como el transporte público, la educación o la sanidad han salido a la calle en protesta por el alza de los precios. Los sindicatos piden que los salarios aumenten al ritmo que lo hace la inflación. La jornada de hoy ha terminado con altercados en París. Álvaro del Río. Han sido incidentes esporádicos, pero algunos bastante violentos, protagonizados por un grupo de 200 radicales que han dejado algunos destrozos. Una movilización hoy que no ha conseguido paralizar el país como pretendían los sindicatos. Se han contabilizado en toda Francia 107.000 manifestantes, 13.000 aquí en la capital, algo menos que hace un mes, pero el gobierno galo sigue muy atento y en alerta porque este malestar por la inflación podría desembocar en protestas mayores. En fin, incidentes en París, detenidos, heridos, altercados, incidentes muy violentos, radicales, destrozos. Cuando se trata de movilizaciones sociales, el diccionario de los medios se reduce siempre a unas pocas palabras. Ahora bien, si fueran movilizaciones contra un gobierno de izquierdas, ya sabemos que el diccionario enseñaría otras palabras seguramente, a los profesionales de los medios. En movilizaciones y huelgas de este tipo, efectivamente el diccionario es reducido y siempre los términos están en el mismo campo semántico, ¿no? De combate y de guerra. Pareciera que son los manifestantes franceses los que llevan pistolas que pesen poco y sin papeles y no los jefes de A3 Media que te saca esta pieza. En fin, esto de centrar siempre la información sobre las huelgas en la violencia y en los heridos lo tenemos muy naturalizado, nos parece perfectamente normal, pero lo cierto es que hay mucha menos violencia en una huelga que en una jornada de trabajo normal. Danos los datos sobre esto, por favor. Totalmente. Por ejemplo, en España, solo en los 8 primeros meses de este año ha habido 415.546 accidentes de trabajo con baja laboral, 2.554 accidentes con heridos graves y 450 muertos. Ahí es nada. Y si hacemos una media diaria, ¿cómo quedaría la cosa? Bueno, sale que en una jornada normal de trabajo en España hay 1.731 accidentes con baja laboral, 11 heridos graves y 2 muertos. ¿Y ustedes se preguntarán qué fuente utiliza Sara Serrano para darnos estos datos que normalmente no los dan los medios de comunicación? Bueno, no hace falta rebuscar mucho porque son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. No hay más preguntas, señoría. Ahora os leo otra vez el titular de Antena 3. Decía: las primeras consecuencias de la movilización general en Francia. 11 detenidos y 9 agentes heridos. ¿Os imagináis una pieza de los informativos de la noche de Antena 3 que fuera: las primeras consecuencias de la jornada laboral de hoy en España, 1.731 accidentes con baja laboral, 11 heridos graves y 2 muertos? ¿A qué no? ¿A qué no os las imagináis? O una que dijera, las primeras consecuencias de la movilización. Gracias a la huelga y a que la gente no haya ido a trabajar con normalidad, se han evitado los 2 muertos, 11 heridos graves y 1.731 accidentes con baja laboral que habría habido de tratarse de una jornada de trabajo normal. Claro, es que ese sería un poco el equivalente, ¿no? Si de lo que se trata es de hablar de los heridos y de los incidentes, pero seguro que algún día vemos ese titular. Seguro que sí. En fin, ya lo veis, queridos seguidores de la base, que haya 9 personas heridas, seguramente leves, en una huelga es el hecho noticiable más importante de la jornada de movilizaciones. Ahora bien, que haya 1.700 heridos graves y 2 muertos cada día en una jornada de trabajo ordinaria a cambio de salarios bajos, eso no es violencia contra los trabajadores y, por supuesto, no es noticia, es plena normalidad democrática. Es el mercado, amigos. Gracias, Manu.